complace darle la bienvenida al licenciado Eddie Olivares, un hombre de aquí del primer plano de 1+1 hace muchos años. Tuvo primero fiscal de la provincia de Santo Domingo y después miembro titular de la Junta Central Electoral durante 2 periodos. Y además fueron unos periodos en que he hecho unas batallas a veces casi solitarios. Pero también a veces acompañado, por ejemplo, en una época de la doctora Aura Celeste Fernández, hacían un dueto, pero siempre en minoría de 5. Y después hizo compañía últimamente con José Ángel Aquino. José Ángel Aquino. Y en También, todas ha hecho presencia en 1+1. todo el tiempo y siempre ha sido consecuente con nosotros. Él es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y de la Dirección Ejecutiva. Y a su vez presidente de la Comisión de Reformas Estatutarias de esa organización política. Bueno, También Eddie, es vocero de Hipólito y Mejía. vocero del expresidente Hipólito Mejía. Eddie Olivares, ¿cómo ves el panorama después de la decisión del presidente Danilo Medina, que finalmente capituló en sus expectativas de pasar a hacer otra reforma constitucional para seguir siendo candidato presidencial? Para un tercer mandato. Para buscar un tercero consecutivo. Yo pienso que fue muy importante el hecho de que ese proceso, de la manera como concluyó, deja para mí establecido que en el futuro será muy difícil que alguien logre un tercer mandato consecutivo. Modificar la Constitución, reformar la Constitución para intentar un tercer mandato. Este proceso demostró que eso es muy difícil. Pero en la historia dominicana es caso, porque Trujillo tuvo muchos mandatos, pero él ponía otro, disimulaba, ¿verdad? Sí. De candidato. Sí, ya en el caso de Balaguer sí, que tuvo bueno, 3 Balaguer periodos. fue 3 periodos consecutivos. Pero 2 elecciones como la del 70 y el 74 donde no hubo oposición, o sea, eso no era democracia. Bueno, pero no hubo oposición, bueno, usted conoce eso más que nadie. En la primera, lógicamente, a sangre y fuego. Sí. En la segunda, igual. Bueno, no habían condiciones para la obligaron competir. A retirarse 10 días antes de las elecciones a la oposición. Sí. Y con el retiro del partido. Con la Guardia Colorada en la calle. Colorada. Y el profesor Bosch, que se había ido del Partido Revolucionario Dominicano. Y la tercera, que fue mucho más traumática para ellos, pero que producto de la inteligencia del doctor José Francisco Peña Gómez, logró articular una cantidad influyente de figuras tanto del sector liberal de los Estados Unidos como de América Latina, un Carlos Andrés Pérez, una época en la que era el presidente emblemático o más influyente de América Latina, en la mejor época de Venezuela, y de otras figuras importantes de la región, sobre la base de esa gran alianza que generó, lograron derrotar a Balaguer en ese tercer mandato, que también fue hecho a base de sangre, represión, exilio, y las cárceles llenas de presos políticos. Entonces, no existían condiciones para ese tercer mandato impuesto. Con todo y eso, Balaguer fue derrotado en ese tercer mandato. Los terceros mandatos son fatídicos para la democracia, pero lo paga también el que lo intenta. Y yo pienso que a partir de este proceso es muy difícil que alguien en el futuro intente reformar la Constitución para un tercer mandato. Creo que eso es lo bueno que dejó ese proceso. Aunque el presidente Medina diría, bueno, pero yo no dije que iba, pero sus principales colaboradores habían planteado que sí. Había todo un ambiente alrededor que hacía suponer eso. De modo que un tercer mandato en este país ya será muy difícil. No obstante, hay que procurar petrificar el texto que tiene que ver con la forma de elección de los presidentes, y hay que llevarlo a una mayoría calificada de un 75% mínimo, para que no sea posible una reforma constitucional, o por lo menos que sea casi imposible una reforma constitucional
para la extensión del mandato, de los mandatos establecidos en la Constitución. Eddie, pero ha sido entonces, hablas de un tercer mandato, pero el expresidente Hipólito Mejía ha favorecido entonces que se habilite al presidente Danilo Medina para una tercera ocasión. Entonces sería una tercera ocasión no consecutiva. ¿Qué ha podido motivar a Hipólito Mejía para estar a favor de esta propuesta, que inicialmente ha sido hecha por el Partido Reformista? Bueno, el modelo norteamericano, que es el que está establecido en la Constitución de la República, es 2 periodos y nunca más. Sin embargo, en el caso del presidente Medina, se planteó la situación especial del transitorio, producto de lo que ocurre en este país, que las decisiones siempre se basan en la improvisación, y en ese caso la Constitución contempla un transitorio que se hizo especialmente para el presidente Medina en el 15, que fue una decisión interna del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando un partido se convierte en el Estado, y sobre todo en un sistema presidencialista, después de usted gobernar como el PLD 16 años consecutivos, en el 15 iban unos 12 años consecutivos, entonces usted se encuentra con situaciones como esa. Y en ese sentido, ese acuerdo del Partido de la Liberación Dominicana, que no fue consultado con nadie más, implicó esa solución para ellos resolver su problema interno. En ese sentido, en relación con el presidente Mejía, ya había una discusión en relación con ese tema en medio de la discusión sobre la reforma para el tercer mandato del presidente Medina, y mucha gente planteaba como una solución la posibilidad, y entendían otros que la solución iba a ser con la habilitación del presidente Medina para ese tercer mandato. Eso no ocurrió porque la confrontación interna en el Partido de la Liberación Dominicana es una confrontación fratricida, sin límite, y llega al extremo, como ocurre con la comparación entre las confrontaciones como la que se está librando en el Partido de la Liberación Dominicana. La comparación es con las guerras civiles. Las guerras civiles son las guerras y no influyó la oposición del sangrientas. PRM y de toda la sociedad, de los periódicos, de las iglesias, de todo el que planteó preocupación. Ahora, sí, en que Danilo tuviera que tomar esa decisión. Bueno, claro. Tú dices la lucha interna, la fratricida, pero no influyó también la lucha general de la sociedad Claro, contra también, eso. claro que incide de una manera significativa, determinante en un proceso de debate como ese. Y la sociedad, los medios de comunicación, ustedes, los periodistas que hacen este ejercicio, influyeron de una manera importantísima. De modo que fue una decisión en la que el presidente Medina podía decir, bueno, pero yo nunca dije que iba a aspirar. Pero al final de cuentas, lo más importante de todo eso es que se dejó un mensaje claro de que un tercer mandato, la sociedad ni los propios partidos lo aceptan, y que es muy difícil que eso se repita. Pero yo decía, en cuanto al planteamiento, 2 mandatos consecutivos, 3 mandatos consecutivos son un desafío para cualquier democracia. En los Estados Unidos se decidió 2 mandatos consecutivos y nunca más, pero el presidente Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, en su segundo mandato, al concluir su segundo mandato, tuvo la misma presión inclusive de su gente para que fuera un tercer mandato. Entonces, él decidió que no, y resistió la presión de todos los sectores que querían que él fuera un tercer mandato. ¿Por qué? Porque los padres fundadores de los Estados Unidos tuvieron un fundamento principal para su lucha
por la independencia, que era evitar que los Estados Unidos tuviera un sistema monárquico como lo tenía Inglaterra. Y entonces decidieron que bajo ninguna circunstancia iban a permitir que un presidente se eternizara en el poder. Bueno, pero Eddie, de todas maneras ya Danilo Medina cumple sus 2 periodos. Sí. Y él nunca más, él acaba de decir que él era partidario de eso. Hipólito Mejía instituyó eso en la reforma constitucional del 2002, el 2 periodos de nunca más. Leonel Fernández dijo en algún momento, varias veces, dijo que él era partidario del sistema americano. Sí. Y entonces, ¿por qué hay que regalarle ahora a Danilo Medina que pueda volver a ser presidente? ¿Otros 2 periodos más? ¿Por qué? Bueno, hay un planteamiento en ese sentido en cuanto a que en el caso del presidente Medina, ese transitorio era un transitorio. Pero no el transitorio, era la Constitución que establecía 2 periodos y nunca más. Su Constitución. Sí, la Constitución. Aparte entonces, le pusieron el transitorio para ponerle un nombre más específico, pero él tuvo los 2 periodos. Sí, para un impedimento, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el planteamiento. El presidente Mejía entiende, y aquí vamos a la parte medular del planteamiento del presidente Mejía, que la unificación de las elecciones con 3 meses de diferencia, que para mí fue uno de los principales desatinos de la reforma de la Constitución de Leonel Fernández del 10, es un verdadero problema para el proceso electoral. Yo pienso que, bueno, usted sabe que yo siempre estuve en contra de que se unificaran las elecciones. El modelo de los 2 años de separación había funcionado muy bien y entonces se tomó la decisión de llevarlo al mismo año, pero con 3 meses de separación. Pero se alegaba que este modelo sumergía al país en una constante campaña, porque terminábamos recién las presidenciales y entonces ya a los pocos meses ya se estaban entonces en las congresuales. Pero era un mito que se creyeron mucha gente. Habían gente que no concebían que cada 2 años el país fuera a unas elecciones y que en esas elecciones de alguna manera el electorado le pasara revista a lo que había ocurrido durante los otros 2 años. Entonces, el arrastre presidencial también, ese sistema lo eliminó, que era uno de los objetivos. ¿Cuál es el problema? Al margen de eso, de que mucha gente se sumó a ese criterio, con el que yo estuve siempre en desacuerdo, y fui al Congreso y planteé mi posición en contra, que fue una contrarreforma a la reforma del 94, que lo separaron con 3 meses. Es una locura. El país, bueno, Eddie, donde pero está eso separado se hizo en el 2010 y estamos en el 19 ya cuando la Junta Central Electoral está organizando eso. Pero se ha planteado. Sí, pero está bien, pero eso justifica que le regalen 2 periodos más a Danilo Medina. No, porque tampoco le están regalando 2 Digo, periodos. si está diciendo que para que se pueda repostular. Él tendría la posibilidad de ser candidato en el futuro. Pero ¿y por qué si la Constitución de él dice que es la de él mismo? La que él mismo ratificó, dice que 2 periodos y nunca más. Bueno, pero se ha planteado esa posibilidad sobre la base de hacerle una serie de reformas a la Constitución necesarias también, aparte de esta que tiene que ver con la unificación. ¿Y tú crees que este es el momento oportuno para... hay 11 propuestas. Es una reforma de fondo de la Constitución, de 11 propuestas que se supone que necesitan búsqueda de consenso, de acuerdos. ¿Tú crees que en este momento, ya a 2 meses de la primaria, es el momento para hacer una reforma de la Constitución? Bueno, lamentablemente la Constitución ha sido reformada siempre en situaciones como esa. Pero queremos que sea una reforma de pero fondo ojalá y para siempre. Ojalá un día se haga de esa manera. Lo que ocurre es, nosotros tuvimos duramos un año de incertidumbre con el tema de la reforma para la y un año discutiendo si elecciones primarias, si abierta o cerrada, y un año un año después de que esto se planteó 20 años atrás, lo de la ley de partidos. Pero luego la reforma de la ley electoral 275-97, y entonces la hicieron en un fin de semana y salió hasta con faltas ortográficas. Pero, ¿qué ocurre?
que en definitiva, después del año de discusión sobre este tema de la reforma, al final de cuentas hay un ambiente relativo a la reforma y yo... Hay un ambiente de rechazo a la reforma. De rechazo a la reforma. Tanto que el presidente tuvo que decir que no, que era una calumnia. Claro. Entonces, sí. ¿para qué volver a renovar ese discurso, ese debate ahora? Bueno, pero ya no se trata de la reelección. Se trata de abrirle un espacio a Danilo para que vuelva a ser candidato ya, después de 2 periodos y nunca más. Pero la razón del presidente Mejía, que es lo que yo quiero ¿Cuál es la razón? explicar. La razón del presidente Mejía es la unificación de las elecciones. Pero no tiene una cosa no está amarrada a la otra. Bueno, podemos unificar las elecciones y mira, si se fuera a discutir un punto nada más, sería más fácil ahora que ponerse a una reforma de 11 puntos. Sí, pero es que no habría la posibilidad ¿de qué? De una reforma en la que se excluya el tema relativo a Danilo Medina. ¿Y por qué? Sí, no, porque es poco probable que esa reforma logre el consenso necesario para producirse. Pues entonces se deja para cuando venga el nuevo Congreso, que ya este Congreso ha hecho, dice Participación Ciudadana hoy, que este Congreso fue el que hizo la reforma del 2010, el 80% de esos legisladores, y la del 2015, el 100% de los que están ahí. Sí, es verdad. Oye, entonces, ¿para qué hay que volverle a dar otra oportunidad de que reformen de nuevo la Constitución a la misma gente? Bueno, tú no vas a ser candidato. Sería bueno que tú tuvieras en una próxima reforma, en la del 2020, entonces que la hagan después de las elecciones, el nuevo Congreso. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, sería más equitativo. De todas formas, lo importante es que el debate está ahí. El debate viene del anterior. El presidente Mejía, cuando se inició el debate sobre la reforma para la reelección, como siempre hace, fijó posición de inmediato en contra y explicó por qué, sobre la base de lo dañino que era un tercer mandato. Y le explicó a Danilo Medina lo que eso significaba y le aconsejó no hacerlo. Ahora que venía este debate, tal y como él siempre ha hecho, de cara al país, fijó su posición. Ya todo el mundo sabe cuál es la posición del presidente Hipólito Mejía. Esa es su posición. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas del PRM entonces? Ahora mismo, ¿cómo la ve? Bueno, yo pienso que el PRM tiene toda la posibilidad de ir al poder, de desplazar al PLD del poder. Churchill decía que la alternancia era el abono de la democracia, la alternancia. Y llevamos 16 años consecutivos del PLD en el poder. Hay gente que dice, bueno, que Danilo o que Lionel. No es que Danilo o que Lionel. Es un sistema que instauró el PLD y se convirtió en un partido hegemónico. Y en consecuencia, la democracia necesita una alternancia, pero una alternancia no solo de hombre o mujer, sino una alternancia de partido. Y pero vemos que eso no se ha producido en los últimos 25 años, porque en los últimos 25 años hemos tenido solamente 3 presidentes. Bueno, ha habido poca alternabilidad. Pero ahora nosotros necesitamos una alternancia de partido, porque el sistema de partido hegemónico con el control de los 3 poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes lleva a los países, sobre todo que tienen sistema presidencialista, eso es mucho más delicado en los sistemas presidencialistas como el nuestro, donde el presidente es una especie de monarca, lo llevan a la situación de deterioro, un deterioro profundo de la institucionalidad democrática que hemos sufrido en los últimos tiempos. El país necesita ese respiro, el país necesita esa reconducción hacia una democracia en la que el poder judicial no esté bajo el control absoluto de un partido, que el propio poder legislativo no sea un sello gomígrafo, un sistema en el que el Ministerio Público sea independiente, de manera que la persecución, sobre todo de la corrupción, sea efectiva, pero una justicia en la que no prevalezca, como ocurre ahora, la impunidad y que se convierta entonces en una justicia autónoma, independiente. Yo pienso que de eso se trata una alternancia en el poder
para reconducir la nación. Y eso se va a producir en el 20. Yo no tengo la menor duda de que el Partido Revolucionario Moderno, encabezando una gran coalición de partidos, una gran alianza, se va a lograr derrotar al Partido de la Liberación Dominicana, dividido o unido, como quiera. Si las elecciones fueran hoy, Eddie, ¿en qué capacidad estaría el PRM de conseguir escaños en el Congreso Nacional? Bueno, todas las posibilidades. Lógicamente, en un sistema inequitativo, la lucha de la oposición para obtener una mayoría de escaños en la Cámara de Diputados, que es donde tendría la mayor posibilidad, es una lucha muy fuerte. La Constitución de la República establece en el artículo 211 que la Junta Central Electoral y las juntas municipales electorales tienen la obligación de garantizar que las elecciones sean libres. No son libres. Al final de cuentas, las elecciones en la República Dominicana, y no se puede confundir la libertad de tránsito, no son libres porque la gente vota sobre la base de mecanismos coercitivos desde el punto de vista electoral, no por la fuerza, sino a través de la utilización de los recursos del poder. Tienen que ser libres, tienen que ser transparentes. La transparencia no son transparentes. Bueno, si es por el pasado proceso electoral, no hay duda de que eso fue una cosa... No, y todos estos procesos pero tienen que ser... de todas maneras, ahora estamos en una nueva situación, hay una junta electoral mejor. Pero ellos tienen que saber que tienen que garantizar que sean objetivas, no el desorden que han sido. Pero en la parte fundamental para responder es la equidad. La garantía es la equidad. Yo espero que todo este proceso genere las condiciones para que las elecciones sean más equitativas. El presidente Medina, en la aprobación de la ley electoral, y yo digo el presidente Medina porque su gente en el Congreso Nacional facilitaron la aprobación de un texto en relación con las inauguraciones. Para poner un ejemplo, las inauguraciones, que no pueden celebrarse actos de inauguraciones 45 días antes de las elecciones. Es un ejemplo, pero hay mayores controles al uso de los recursos del Estado. La Junta tiene la obligación, y las juntas electorales, pero fundamentalmente la Junta Central Electoral, de garantizar que las elecciones sean equitativas. En unas elecciones equitativas y que cumplan con estos pilares básicos para determinar la integridad de unas elecciones, el Partido Revolucionario Moderno se lleva la mayoría de los escaños de la Cámara de Diputados. El Senado es un problema sistémico. En el Senado un partido puede llevarse los 32 senadores. Es una barbaridad eso. En el caso del Senado es una lucha más fuerte, porque entonces el presidente de turno se prepara para tratar de controlar esa Cámara, que solo son 32 senadores. Por eso han luchado por el arrastre y todas estas cosas. Los barrilitos hacen inequitativo toda la competencia. También. Porque cualquiera de esos que tiene años en el Senado recibiendo $1 millón de pesos, 800,000 o 500,000 pesos mensuales para hacer política social, ¿cuánto te dan a ti, a Eddie Olivares, si te lanza mañana de candidato al senador? Ni un centavo. ¿Cuánto te tocan para hacer política social? ¿El Estado te va a dar algo? No, todo lo contrario. A evitar que tenga cualquier posibilidad de recibir. Entonces no hay equidad, ¿verdad? No hay equidad, pero nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, los aliados que lo acompañarán, tendrán la posibilidad, sin lugar a dudas, de ganar el Senado. Nosotros confiamos en que vamos a ganar el Senado y tenemos plena seguridad de que vamos a ganar la Cámara de Diputados. Hay realmente muchos temas por tratar. Nos hubiera gustado profundizar mucho más en los aspectos, los retos que tiene ahora la Junta Central Electoral, todo este complejo sistema que existe en el país, tanto de las primarias como de las elecciones generales y congresuales. Pero será tema de otra ocasión porque se nos ha agotado el tiempo. Pero no quisiera decir, porque yo dije que ganábamos la Cámara de Diputados y el Senado. Se puede creer que yo
descarté la presidencia de la República. Bueno, pero Lo si que ganan las tenemos- dos cámaras, ganan la Lo que presidencia. tenemos más seguro es que vamos a ganar la presidencia de la República. Yo estoy plenamente convencido de que nosotros vamos a ganar la presidencia con el PLD dividido, con el PLD unido, de todas maneras. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Eddie Olivares. Bueno, hay que hacer mucho esfuerzo